Un saludo para todos, muy buenos días, gracias le damos por levantarse con nosotros, por despertar esta mañana y por acompañarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y gracias a los que nos dejan sus saludos, bienvenidos. El Señor pueda bendecirnos enormemente. Gracias, hermana Clara León, que logro leer aquí de primerito su mensaje. Un feliz día, Dios me la bendiga. Bueno, a todos los que ya se conectaron con nosotros, bendiciones. Vamos a orar y hoy les invito a que, si me acompañan, oremos por, a ver, la tengo aquí. Hoy vamos a orar por la señora Eulalia. Eulalia tiene una dificultad de salud, es una persona que está estudiando la Biblia, así que vamos a orar por ella. Les invito a que inclinemos el rostro y hablemos con Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te rogamos, Padre, que tu bendición nos acompañe esta mañana, que tu Santo Espíritu, Señor, dirija nuestra vida, nuestros pensamientos, que nos acompañes en el estudio de tu palabra y que puedas hablarnos a través de la misma. Oh Dios, quédate con nosotros esta mañana, te lo pedimos en Jesús. Amén. A todos, bienvenidos. Les invito a que vayamos al segundo libro de Reyes, el capítulo, a partir del capítulo 9. A partir del capítulo 9 se describe el relato del rey Jehú. Aunque si seguimos el orden, después de hablar de Joram, rey de Israel, hablamos de Joram, rey de Israel, y ayer Joram, rey de Judá, pero hoy vamos a continuar la línea del rey de Israel. Después de la muerte de Joram, rey de Israel, el hijo de Acab, rey de Israel, entonces reinó alguien que se llamó Josías. Capítulo 9 entonces señala la Biblia que entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y dijo: ciñe tu cintura, toma esta redoma de aceite en tus manos y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, de Nimsi. Entra esta vez que se levante entre sus hermanos y llévalo a la otra habitación. Toma luego una redoma de aceite, derrámala sobre su cabeza, diciendo: así dice Jehová, yo te he ungido como rey de Israel. Entonces abre la puerta y echa a correr sin detenerte. Partió el joven profeta hacia Ramot de Galaad. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban reunidos. Entonces dijo: jefe, tengo algo que decirte, una palabra a la cual todos de nosotros, o quién es de vosotros, Jehú. Entonces él respondió: soy yo. Jehú se levantó de entre la casa y fue al otro, y sobre él derramó aceite sobre su cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido como rey del pueblo de Jehová de Israel. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová. A ver, aquí Jehú no es realmente, a ver, ¿cómo digo yo? Jehú no es hijo de un rey, no. Jehú es sencillamente, podríamos así decirlo, que es un militar, es un buen militar. Podríamos decir que lo que va a ocurrir aquí es un golpe militar. Un golpe militar. Un golpe de Estado que podríamos llamar comúnmente nosotros el golpe de Estado. Bueno, hermanos, ¿qué ocurre en la casa? Aquí es elegido por Dios Jehú como rey de Israel. Jehú no era descendiente de la casa de Israel, por así decirlo. No era descendiente de los hijos de Acab como para que reinara. Pero es elegido por Dios Jehú para que ejecute una nación, para que ejecute una tarea específica. La tarea a la que Dios lo ha elegido es precisamente acabar con la casa de Acab. Parece absurdo decir que Dios ha elegido a alguien para acabar con la casa de Acab. La casa de Acab había sido la casa perversa porque a través de la unión de Acab con su esposa Jezabel habían llevado a absolutamente toda la nación a la perversión
a la idolatría, a la fornicación. Acab, sus hijos y todas estas relaciones que habían tenido entre ellos. No había traído absolutamente nada bueno. Entonces me llama la atención que Eliseo llamó a un profeta y le hizo, ve y úngelo. Y ahora lo unge como rey. Y ahora como rey, él lo que hace sencillamente es esto. ¿Quién era su rey para este momento? Su rey para este momento era Joram, rey de Israel. Joram era hijo, Joram era hijo de Acab y su hermana era la esposa de Joram, del rey del sur. Por eso digo que habían relaciones ahí. ¿Qué hace él? Pues él, como era el jefe, él se queda encargado de la guerra, precisamente allá en Ramot de Galaad. ¿Por qué? Porque su rey es es herido y tiene que llevarse, en otras palabras, se va a su casa para el cuidado, para poder entonces conservar él, por así decirlo, el, el reinado, para no morir, para cuidar su salud. Joram. Pero después de que llega la información de Eliseo, ¿cuál? La información de que Jehú, Dios lo había elegido como rey. Entonces Jehú asume esa posición. Y va precisamente entonces a casa de su rey. Joram considera que Jehú viene con noticias, pero lo que hace Jehú sencillamente es quitarle la vida a Joram. Quitarle la vida a Joram. Y no solo a Joram, sino a todas las personas que de pronto le seguían. Es más, a toda esa familia ahí, a la casa de Acab, empieza a destruirlos a todos. Y en ese momento también del reino del norte, del reino del sur, venía a visitar a Joram Ocosías, que era su cuñado, por así decirlo. Ocosías había venido a visitar entonces a Joram. ¿Con qué objetivo? Él sabía que precisamente había sido herido en la guerra y había venido. Y esa fue la ocasión perfecta para que Jehú entonces también aprovechara y le quitara la vida a Ocosías. En otras palabras, Jehú le quitó la vida tanto a Joram como a Ocosías. Ocosías era el hijo de Atalía y Atalía era la hija de Acab. Perdón con tantos nombres y con tanta confusión. En otras palabras, Ocosías era los nietos Ocosías no dejaba de ser nieto de Acab y Jezabel y reinaban en Jerusalén. Jehú ejecuta una labor. Parece que no tiene lógica que Dios haya enviado a Jehú a destruir la familia de Acab. Pero si Dios no se goza en la muerte del impío, dice la Biblia, efectivamente es real. Dios no se goza en la muerte, en la destrucción del impío. No. Pero recuerda que la destrucción del impío es una decisión muy personal, es una decisión de cada uno de ellos. No ha sido Dios arbitrario, jamás. ¿Por qué? Porque Dios le señaló el camino, le dio la oportunidad a Acab, le dio la oportunidad a Joram, le dio la oportunidad a Ocosías de que buscaran a Dios, de que se arrepintieran. Pero por ejemplo, Joram empezó a hacer cosas buenas, pero finalmente siguió la vida de su padre. Y Jehú se levanta como un siervo de Jehová, que no tenía nada que ver con la casa del rey, pero fue él quien ejecutó a todos los descendientes de la casa de Acab. Y tristemente podríamos decir
que ahí se acabó el pecado, la destrucción, sobre todo que ahí se acabó las tendencias de la nación a buscar a Baal, al rey, a Acera y a todos sus dioses que tanto daño habían hecho a la nación, tanto a Israel como en Judá. ¿Por qué? Porque en Judá, a través de su hija Talía, que se había casado con el rey de Judá, la influencia también había llegado para que allá en Judá se adorase también a Baal. Entonces la destrucción no solo vino para el rey del norte, sino para el rey del sur también, a través de manos de Jehú. Y repito, ¿se goza Dios en la muerte del impío? No, jamás. No se goza Dios en la muerte del impío. Lo que está ocurriendo aquí son consecuencias de las decisiones que han tomado cada uno de estos reyes, especialmente los hijos y los descendientes de Acab, que por influencia de su señora madre Jezabel pervirtieron a la nación. La Biblia es muy clara en decir que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y como consecuencia de la muerte, como consecuencia del pecado, de aquel que persiste en pecar, no va a venir otra cosa más que la destrucción. Y esto relaciona mi mente con los acontecimientos finales, cuando el Señor venga a ejecutar sus juicios sobre su nación, sobre sus hijos. Y algunos tal vez dirán, bueno Señor, si tú eres tan amoroso, tan bondadoso, ¿por qué vas a destruirnos? Pues recuerda que no es una destrucción arbitraria de parte de Dios, jamás. Dios es un Dios lleno de amor. Y aquí precisamente levantó a Jehú para que las consecuencias de sus pecados se ejecutaran prontamente, para que la decisión que ellos mismos habían tomado de apartarse de Dios, pues llegara. O sea que no le dio Dios oportunidades a Acab y a sus descendientes para buscar a Jehová, siempre se las dio. Cada mañana era una oportunidad para ellos. Jehú no solo acabó con Joram, Jehú no solo acabó con Ocosías, sino también con Jezabel. Allá entró al palacio, encontró a Jezabel. Y de la misma manera la Biblia dice que como el profeta había anunciado, Jezabel cayó de la ventana. Tal vez no voluntariamente, fue lanzada por la ventana. Y allí murió. Qué triste la manera en que murió una persona que pudo haber sido una gran líder para Dios. Pero siempre resistió al llamado de Dios, porque por muy mala que una persona sea, Dios siempre llama a cada hijo suyo para que busque a Dios y pueda transformar su vida. Como diríamos hoy día, ni siquiera una sepultura digna tuvo Jezabel. Porque cuando fueron a levantar su cuerpo, los cuervos y los perros se habían consumido su carne. En eso terminan tristemente aquellos, y perdónenme ser tan frío con esto, pero aquellos que persistentemente rechazan la voz de Dios. Las oportunidades Dios se las regaló día a día a toda la casa de Acab, a sus descendientes, a cada hijo, pero ninguno de ellos quiso aprovechar la oportunidad. Aparentemente mostraron muestras de cambio, pero las decisiones de ellos, como los antediluvianos, podríamos aseverar que eran de continuo solamente al mal. Dios podía darle muchos años más, pero durante muchos de todos esos años, o durante todos esos años que Dios le concediera, el corazón de Acab y de su familia, especialmente influidos por Jezabel, iban a ser única y exclusivamente con tendencias al mal.
Pero recuerden, a partir del capítulo 9 usted puede ver esto, por ejemplo, el 9:27, Ocosías. eh, Hay dos reyes Ocosías, uno que había sido hijo de Acab y que murió por un accidente también y reinó en lugar su hermano Jorán, que fue a quien Jehú mató. Pero años más tarde, no sé si en honor a su hermano, Atalía se casó con Joram, rey del sur, y ellos tuvieron un hijo que se llamó Josías. ¿A quién mató Jehú? A Joram, rey de Israel. En su visita de Ocosías, que vino a visitar a quien era en ese momento su tío, entonces Jehú también lo mató siendo el rey del sur. A Jezabel y a todos sus descendientes. Solo quedó alguien. ¿Alguien quedó? Atalía. La perversa Atalía quedó con vida. Y ella reinó en el reino del norte, porque todos los descendientes habían muerto. Ella, al ver precisamente que su hijo Josías había sido asesinado, entonces ella misma tomó la espada y se fue a destruir a todos aquellos descendientes de la casa de David que podrían reinar. El objetivo era que ella pudiese tener el poder, el control, y efectivamente lo tuvo durante años. Lo que ella no supo es que el sacerdote de Judá, su esposa, el sacerdote Joaida, había tomado y con su esposa habían guardado en su casa a un niño descendiente de la casa de David, que próximamente se convertiría en rey. Tal vez hablaremos mañana al respecto. Pero ni aún perdiendo a toda la familia, perdió a su madre, Atalía, perdió a su hijo, Ocosías, perdió a su hermano, ya había perdido a su pareja. ¿No crees que era cada una de estas situaciones una invitación de parte de Dios para que ella misma se arrepintiera? Él nunca lo hizo. Antes fue a espada a acabar con la casa de David para ella poder reinar. Es por eso que al final de la historia, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, el impío será destruido, pero no porque Dios no le haya dado oportunidades, porque las oportunidades que esa persona tuvo, nunca quiso aprovecharlas. Dios siempre persistió en dar oportunidades para que tú y yo nos arrepintamos y para que el mundo de la misma manera se arrepienta. Pero lo triste de este relato es que al final, cuando muchos intenten buscar la bondad de Jehová y la misericordia de Jehová, encontrarán única y exclusivamente, bueno, todo va junto, encontrarán la justicia de Jehová, que es una evidencia de su amor, pero amor para aquellos que le aman. Y no es porque Dios no ame a todo mundo, sí, Dios ama a todo mundo, pero un padre ama a su hijo, aunque no esté de acuerdo con lo que esté ocurriendo, con lo que su hijo hace. Un padre ama, efectivamente, pero cuando su hijo toma malas decisiones, un padre necesita ser justo. Repito, la casa de Acab no se acabó, no se destruyó como la venganza de parte de Dios. No, fue las decisiones de ellos mismos. ¿Saben, hermanos? Termino mencionándoles lo siguiente.
Perdónenme si tanto rey, tanto nombre nos confunde. Pero algo sí es cierto. Jehú había sido levantado para que naciera una nueva generación en Israel y en Judá. No tanto en Judá, porque en Judá ya había quedado alguien que asumiera el reinado. Pero en la casa de Israel, Jehú había sido levantado no solamente para destruir, para ser el instrumento de Dios, para acabar con la casa de Acab, sino para que se levantara una generación totalmente distinta. Una generación que dejara atrás a Baal, una generación que siguiera el consejo de Dios por parte de los profetas, tanto Elías como Eliseo, y abandonaran sus pecados y se fueran delante de Jehová con un corazón arrepentido, porque era la oportunidad de ellos para volverse a Jehová. Más adelante Jehová, en una visión, bueno, más que visión, en un mensaje que presenta, por ejemplo, a través del profeta Oseas, les dice: deja a Efraín. Efraín es dado a ídolos, déjalo. El texto pareciera decir que Dios se cansó de dar oportunidades, pero Dios no se cansa de dar oportunidades. Dios siempre está ahí para darte una oportunidad más. Lo que ocurre es que el hombre ni siquiera se da cuenta que Dios es un Dios lleno de amor que brinda una, dos, tres, muchas oportunidades. Antes de que venga la destrucción, lo único que Dios quiere es librarnos de la muerte, librarnos de la destrucción eterna. Dios te está llamando esta mañana, apreciado hermano. Hay un cielo que ganar y un infierno que desechar. Y la decisión de seguir a Dios es hoy. El Señor quiere contigo levantar una nueva generación. Con Jehú Dios quiso levantar en Israel una nueva generación. Pero yo termino leyendo el libro de Reyes, el capítulo 10, el verso 28. Es triste esto, dice: y exterminó Jehú así a Baal de Israel, pero con todo eso no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, y dibujé en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Jehová dijo a Jehú: por cuanto has obrado bien, haciéndolo recto delante de mis ojos, e hiciste de la casa de Acab conforme todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre su trono de Israel hasta la cuarta generación. Pero Jehú no se cuidó, verso 31, de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. En otras palabras, ese hombre que Dios había levantado hizo parte del trabajo que Dios quería que se realizara. Pero también la Biblia señala que Jehú no se apartó de la idolatría como Dios quería. Hermanos, Jehú se alejó de Dios, Jehú se alejó de Dios y de sus mandamientos. Y la historia solo registra que Jehú hizo lo malo delante de Jehová, aunque cumplió un propósito. Apreciados, Dios nos ha levantado a ti y a mí para que aún en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, seamos una nueva generación. No nos está invitando a acabar con nadie ni a destruir a nadie, pero sí a acabar. Tal vez sea contigo, apreciado hermano. Dios te ha levantado y te ha llevado a que conozcas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque quiere que tú, a través tuyo, exista una nueva generación en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Que mi padre era borracho y que yo tengo que ser borracho, olvídate de eso. Dios te ha levantado a ti para que a través de ti las cosas empiecen a cambiar en tu familia.
Recuerda, tú vas a ser el ejemplo. Dios te ha levantado a ti para que tú seas quien abandones el pecado, la maldad que ha existido tal vez en tu familia, en tu iglesia, y que a partir de ahora todo eso empiece a cambiar. Pero los cambios empiezan por ti, empiezan por mí, porque tal vez Dios me ha levantado a mí, pero estaré actuando de la misma manera que Jehú, que hice parte de las cosas que Dios quería, pero finalmente mi corazón abandonó la ley de Dios. Que no se diga eso de ti, apreciado, que no se diga eso de mí. Que hoy, Señor, que hoy Dios nos dé el grato privilegio de que a través de nosotros una nueva generación comience y que podamos aprovechar ese lindo privilegio que el Señor nos regala. Recuerda, al final de la historia se presentará delante tuyo y delante mío un Dios misericordioso, un Dios amoroso y un Dios justo, que para que el amor reine a través de la historia del universo, el pecado necesita ser destruido y quienes persistan en pecar de la misma manera. Dios vendrá a este mundo a acabar con el pecado, porque persistimos en seguir pecando, porque persistimos en seguir al